La noche se presentaba cálida en Sevilla, y el aroma de las tapas recién hechas flotaba en el aire. Era mi primera cena familiar con la familia de mi esposo, un evento que había esperado con cierta ansiedad. La casa, situada en una calle lateral de la Plaza de España, estaba decorada con gusto. Las luces suaves creaban un ambiente acogedor, pero también había una tensión palpable que se podía cortar con un cuchillo. Al llegar fui recibida por su madre, que me sonrió con amabilidad mientras me mostraba el salón. El hermano de mi esposo estaba allí, apoyado en la barra de la cocina, observando todo con una mirada intensa. Desde el primer instante sentí una conexión extraña entre nosotros. No era solo su apariencia, había algo en su forma de mirar que me hizo sentir incómoda y curiosa a la vez. La cena comenzó con un brindis. Su padre levantó la copa y pronunció unas palabras sobre la importancia de la familia. La conversación fluyó entre anécdotas y risas, pero había un trasfondo de rivalidad entre los hermanos que no podía ignorar. Cada comentario parecía cargado de significados ocultos. Mientras hablaban sobre viejos recuerdos, noté cómo el hermano lanzaba miradas furtivas hacia mí, lo que aumentó mi incomodidad. Durante una pausa en la conversación, alguien mencionó un episodio del pasado de mi esposo que generó un silencio incómodo. Era un tema delicado que había marcado su infancia y que él prefería olvidar. La atmósfera se tornó tensa, las sonrisas se desvanecieron y las miradas se cruzaron como si todos supieran más de lo que decían. En ese momento comprendí que esa cena no solo era una presentación, era un campo minado emocional. Mientras intentaba romper el hielo preguntando sobre las tradiciones familiares en Sevilla, sentí la mirada del hermano fija en mí. No era una mirada cualquiera, había curiosidad y algo más profundo detrás de ella. Intenté ignorarlo y centrarme en los demás, pero cada vez que hablaba o reía con su familia, podía sentir sus ojos observándome desde lejos. La cena avanzó entre platos variados, gambas al ajillo, pimientos del Padrón y un delicioso salmorejo que me hizo recordar mis propias raíces andaluzas. Sin embargo, a pesar del festín culinario, mi mente estaba atrapada entre lo que sucedía a mi alrededor y esa conexión inquietante con el hermano. Al final de la cena, nos dirigimos al jardín para tomar café bajo las estrellas. La brisa suave traía consigo los sonidos lejanos de la ciudad, risas en las calles cercanas y el murmullo del río Guadalquivir. Fue entonces cuando él se acercó a mí mientras los demás conversaban animadamente. ¿Te gusta Sevilla?, preguntó sin rodeos. Es hermosa, respondí mientras intentaba mantenerme serena ante su proximidad. Es fácil perderse aquí, dijo él mirando hacia el horizonte iluminado por las luces de la ciudad. Su tono tenía una profundidad inesperada. Me sentí intrigada por sus palabras, había algo más detrás de su expresión tranquila. En ese instante comprendí que no solo era parte del entorno familiar, también representaba un dilema moral al cual no estaba preparada para enfrentar. Mientras regresábamos al interior para continuar la velada, noté cómo su mano rozó brevemente mi brazo al pasar junto a mí. Fue un gesto sutil pero electrizante, algo dentro de mí despertó ante esa pequeña conexión física. La cena continuó con más anécdotas familiares y risas nerviosas, sin embargo, mis pensamientos estaban atrapados en ese roce fugaz. Cuando finalmente nos despedimos tras horas de conversación incesante y risas forzadas, una mezcla extraña entre alegría y tensión, sentí una inquietud creciente dentro de mí. Mientras caminábamos hacia nuestro coche estacionado cerca del mercado de Triana, no pude evitar recordar cada mirada intercambiada con su hermano. El trayecto a casa fue silencioso, mi esposo parecía absorto en sus pensamientos mientras yo lidiaba con los míos propios. ¿Qué significaban esas miradas? ¿Por qué esa atracción me resultaba tan desconcertante? Sabía que debía ser cautelosa, después de todo, acababa de conocer a su familia y ya estaba comenzando a cuestionar mis propios sentimientos. Al llegar a casa, intenté dejar atrás lo sucedido durante aquella cena familiar sin éxito alguno. Esa noche se convirtió en un torbellino emocional dentro de mí, entre lealtades familiares y deseos ocultos empezaba a dibujarse una línea difusa e inestable. Mientras me preparaba para dormir, recordé sus ojos fijos en mí durante toda la velada, eran profundos como el Guadalquivir bajo las estrellas. Esa conexión inexplicable me dejó inquieta e intrigada al mismo tiempo.
Sabía que lo vivido aquella noche podría cambiarlo todo sin previo aviso. Con cada pensamiento sobre él surgían preguntas difíciles. ¿Era posible seguir adelante sin dejarme llevar por esta atracción prohibida? Mientras cerraba los ojos intentando encontrar paz entre mis pensamientos confusos, comprendí que esta historia apenas comenzaba a desenredarse ante mí, un secreto familiar cuya revelación podría cambiar nuestras vidas para siempre, dejando claro que nada sería igual después de aquella cena inolvidable. La cena continuó y mientras los platos se vaciaban, la conversación se tornaba más ligera. Intenté participar, contar anécdotas sobre mi vida en Sevilla, mis costumbres. La familia escuchaba con atención, aunque la tensión entre los hermanos seguía latente. Era un juego de miradas furtivas y sonrisas forzadas. El hermano, a quien apenas conocía, parecía estar en una batalla interna entre su deseo de acercarse a mí y el deber de mantener la distancia. A medida que la velada avanzaba, un comentario sobre el pasado de mi esposo hizo que el ambiente se tornara incómodo. La madre de mi esposo mencionó un incidente de su juventud que lo había marcado. Su rostro se oscureció momentáneamente, pero rápidamente recuperó la compostura. Fue entonces cuando el hermano, buscando quizás romper el hielo o desviar la atención, hizo una broma que provocó risas nerviosas en la mesa. Siempre ha sido un poco torpe, dijo con una sonrisa pícara. La familia rió y el ambiente se aligeró un poco. Sin embargo, esa chispa de complicidad entre nosotros me dejó pensando en lo que podía ser si las circunstancias fueran diferentes. Después de la cena, nos trasladamos al salón para tomar café. La conversación fluyó más naturalmente, las historias familiares comenzaron a salir a relucir. Mientras hablaban sobre sus vacaciones en la playa o sus tradiciones navideñas, noté cómo el hermano me miraba con una intensidad que me inquietaba y fascinaba al mismo tiempo. En un momento dado, mencionaron un viaje familiar a un pueblo cercano donde solían pasar los veranos. Es hermoso, dijo el hermano con nostalgia en su voz. Las noches son mágicas allí. Una parte de mí deseaba estar allí ahora mismo con ellos, otra parte anhelaba estar a solas con él. Mientras hablábamos sobre eso, él se inclinó ligeramente hacia mí y sus manos rozaron las mías cuando pasó el azúcar. El roce fue breve pero electrizante. Las palabras parecían fluir entre nosotros como un río oculto bajo la superficie del agua tranquila. ¿Te gustaría ir algún día?, preguntó él en voz baja. Su tono era suave y lleno de promesas no dichas. No pude evitar sentir una conexión más fuerte en ese instante, era como si compartiéramos un secreto solo nuestro. La conversación continuó, pero mis pensamientos se centraron en él. En medio del bullicio familiar y las risas alrededor, todo parecía desvanecerse hasta quedar solo nosotros dos en ese rincón del mundo. De repente su mirada se volvió seria, su expresión cambió como si hubiera tomado una decisión importante. Sin pensar demasiado en las consecuencias, me incliné hacia él también y nuestras miradas se encontraron intensamente por unos segundos que parecieron eternos. Fue entonces cuando sucedió, nos besamos. Un roce ligero al principio que rápidamente se convirtió en algo más profundo e intenso, era como si todo lo demás hubiera desaparecido por completo. El beso fue breve pero cargado de significado, ambos sabíamos que cruzábamos una línea peligrosa sin mirar atrás. En ese instante comprendí que había algo más entre nosotros que simple atracción, era una conexión que desafiaba las normas familiares y morales que habían regido nuestras vidas hasta ahora. Cuando nos separábamos ligeramente aún atrapados por esa burbuja creada entre nosotros, sentí como mi corazón latía con fuerza mientras trataba de asimilar lo ocurrido. Miré a nuestro alrededor para asegurarme de que nadie había notado nuestro momento robado, afortunadamente todos parecían absortos en sus propias conversaciones. La cena terminó poco después y nos despedimos cordialmente mientras la familia comenzaba a dispersarse por la casa. Sin embargo, el hermano me buscó antes de salir por la puerta principal. Esto no puede ser solo un momento, dijo casi en un susurro mientras miraba fijamente mis ojos como si intentara leer mis pensamientos más profundos. No sé qué estamos haciendo, respondí sin poder evitar sentirme atrapada entre dos mundos, mi vida actual y esta nueva posibilidad llena de incertidumbre.
Él sonrió levemente antes de darme una última mirada intensa antes de marcharse detrás de su madre y su hermano mayor hacia el coche familiar aparcado frente a la casa. El aire fresco me golpeó al salir al exterior tras ellos. Necesitaba respirar hondo para calmarme después del torbellino emocional vivido dentro de aquellas 4 paredes llenas de risas familiares y secretos escondidos. Mientras caminaba sola por la acera hacia mi coche estacionado cerca del portal, reflexioné sobre lo sucedido aquella noche. ¿Qué significaría para mí esta conexión inesperada? ¿Podría realmente arriesgarlo todo por algo tan incierto? Los días siguientes transcurrieron lentamente mientras intentaba volver a mi rutina habitual. Sin embargo, cada vez que veía a mi esposo o hablábamos sobre cualquier cosa trivial del día a día, no podía evitar recordar aquel beso robado, un instante fugaz pero poderoso, que había dejado huella en mi corazón. Cada vez que pasaba por lugares conocidos como Calle Sierpes o Plaza de España sentía una mezcla extraña, nostalgia por lo conocido y emoción ante lo desconocido. Las calles vibrantes parecían hablarme acerca del dilema interno al que me enfrentaba cada vez más intensamente, seguir adelante con mi vida tal como estaba o arriesgarlo todo por este nuevo camino lleno de incertidumbres pero también posibilidades infinitas. La culpa comenzó a asediarme cada vez más fuerte mientras intentaba ignorar esa creciente atracción hacia él. Sabía que debía tomar decisiones antes de perderme completamente en este laberinto emocional sin salida aparente. Un día decidí ir al mercado de Triana buscando distracción entre los sabores locales y los aromas familiares del lugar donde solía comprar mis ingredientes favoritos para cocinarles a todos aquellos platos tradicionales sevillanos que tanto disfrutaban mis seres queridos. Mientras caminaba entre los puestos coloridos repletos de frutas frescas y tapas recién hechas encontré consuelo momentáneo rodeada del bullicio constante del mercado. Sin embargo, no pude evitar notar cómo cada vez era más difícil concentrarme solo en lo cotidiano cuando mis pensamientos volvían inevitablemente hacia él, el hermano cuya presencia había encendido algo dentro mío que creía apagado hacía mucho tiempo, dejando claro que aquel secreto familiar apenas comenzaba a revelarse ante mí. El bullicio del mercado de Triana apenas lograba ahogar mis pensamientos mientras paseaba entre los puestos. Las risas de los niños y el canto de las aves parecían un eco lejano, casi ajeno a la tormenta que se gestaba en mi interior. La mezcla de aromas a pescado frito y especias me traía recuerdos de otras épocas, momentos en que la vida era más sencilla y menos complicada por los secretos que ahora me asediaban. Al regresar a casa, el ambiente familiar me recibió con una calidez que contrastaba con la frialdad que sentía en mi pecho. Mi esposo estaba en la cocina, preparando algo para cenar. Su sonrisa era genuina, pero yo no podía evitar sentirme distante. Cada vez que lo miraba, recordaba el beso furtivo compartido con su hermano en el jardín durante aquella cena. En ese rincón apartado, nuestros labios se encontraron, y desde entonces, todo había cambiado. ¿Te ayudo con algo?, le pregunté tratando de sonar natural mientras me acercaba a él. No, cariño. Solo estoy haciendo una tortilla, respondió sin dejar de revolver los huevos batidos. La sencillez de su respuesta me hizo sentir aún más culpable. A pesar de su amabilidad, una parte de mí anhelaba estar con el hermano, explorando lo desconocido que había despertado en mí. La atracción crecía como una sombra detrás de cada mirada furtiva y cada palabra no dicha entre nosotros. Esa noche, mientras cenábamos junto a su familia, noté cómo la tensión se hacía palpable en el aire. Las miradas furtivas entre el hermano y yo eran difíciles de ocultar. En un momento dado, él se inclinó hacia mí y murmuró: ¿te gustaría dar un paseo después de cenar? Mi corazón dio un vuelco ante la propuesta inesperada. Claro, respondí casi sin pensar. La idea de estar a solas con él me llenó de emoción y miedo al mismo tiempo. Después de la cena, encontramos un momento propicio para escapar del bullicio familiar. Caminamos por las calles iluminadas por farolas antiguas que parecían susurrar secretos al viento. El murmullo del río Guadalquivir nos acompañaba mientras nos alejábamos del hogar familiar. Siempre he sentido que hay algo especial entre nosotros, confesó él mientras caminábamos juntos bajo la luz tenue. No pude evitar sonreír ante sus palabras, era un alivio saber que no era la única atrapada en este laberinto emocional. Yo también lo siento, respondí con sinceridad. A medida que avanzábamos por las calles empedradas, las sombras jugaban con nuestras figuras,
el ambiente se tornó mágico e inquietante al mismo tiempo. Era como si Sevilla misma estuviera siendo cómplice de nuestro secreto. De repente nos detuvimos frente a una pequeña plaza adornada con flores nocturnas que brillaban bajo la luna llena. Sin pensarlo dos veces, me tomó de la mano y me llevó hacia un rincón más apartado donde nadie podría vernos. Fue entonces cuando nuestras miradas se encontraron nuevamente. Había una chispa innegable entre nosotros que no podía ignorarse más. En ese instante fugaz pero eterno, nuestros labios se encontraron nuevamente. Fue un beso lleno de promesas y arrepentimientos. Esto es peligroso, murmuré cuando nos separábamos ligeramente. Lo sé, respondió él con una mezcla de deseo y preocupación en su voz. Pero no puedo evitarlo. El eco de sus palabras resonó en mi mente mientras regresábamos a casa. Sabía que estaba cruzando una línea peligrosa, pero me sentía viva como nunca antes lo había estado. Sin embargo, esa misma noche sentí como la culpa comenzaba a apoderarse lentamente de mí como una niebla espesa. A medida que pasaban los días, intenté volver a mi rutina habitual, cocinar para mi esposo y disfrutar del tiempo familiar como siempre lo había hecho. Sin embargo, cada vez era más difícil ignorar las miradas furtivas durante las cenas o las pequeñas interacciones cargadas de significado entre el hermano y yo. Una tarde decidí ir al Parque María Luisa para despejarme un poco. Necesitaba pensar lejos del ruido familiar y del peso del secreto sobre mis hombros. Mientras paseaba por los senderos cubiertos de hojas doradas del otoño sevillano, no pude evitar recordar cada instante compartido con él, esas sonrisas cómplices y las conversaciones llenas de significados ocultos. Regresé a casa sintiéndome más confundida que nunca. Mi esposo estaba sentado en el sofá leyendo un libro cuando entré por la puerta principal. ¿Cómo te fue?, preguntó sin mirar hacia arriba. Bien, respondí evasivamente mientras trataba de ocultar mi inquietud interna. Mientras hablábamos sobre trivialidades cotidianas, noté cómo su mirada se volvía más intensa. Parecía observarme detenidamente como si sospechara algo detrás de mis palabras vacías. Esa sensación me incomodó aún más. ¿Podría estar adivinando lo que realmente pasaba entre su hermano y yo? Al caer la noche decidí preparar algo especial para cenar. Necesitaba distraerme y hacer todo lo posible para mantener las apariencias intactas ante mi esposo y su familia. Sin embargo, cada bocado parecía pesado en mi boca mientras recordaba aquel beso prohibido bajo la luz tenue del parque. Esa noche intenté dormir sin éxito. Mis pensamientos iban y venían como olas implacables rompiendo contra las rocas del deber matrimonial frente al deseo insaciable por lo prohibido. El silencio pesado del cuarto solo amplificaba mis dudas sobre qué camino tomaría al despertar, seguir adelante o enfrentar las consecuencias inevitables del secreto que llevaba dentro. La mañana siguiente llegó con un aire fresco pero cargado. Era domingo y teníamos planeado ir a visitar unos amigos en otro barrio sevillano conocido por sus tapas deliciosas y ambiente festivo. Mientras preparábamos todo para salir juntos sentí como el peso del secreto comenzaba a hacerse insostenible dentro mío. Era solo cuestión de tiempo antes que todo estallara. Durante el trayecto hacia aquel barrio lleno de colores vibrantes e historias compartidas entre amigos antiguos logré distraerme momentáneamente observando los edificios históricos pasar rápidamente ante mis ojos. Cada rincón parecía contar historias pasadas llenas de alegría e ilusiones perdidas. Pero mi mente siempre regresaba al mismo punto. ¿Qué haría si alguien descubría nuestro secreto? ¿Cómo podría enfrentar esa realidad? Al llegar al lugar acordado encontré consuelo temporal rodeada por risas familiares, pero sabía muy bien que esa fachada empezaría a desmoronarse pronto si continuábamos así. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero una tensión palpable flotaba en el aire. El hermano de mi esposo, con su mirada intensa y su sonrisa cautivadora, me hacía sentir cada vez más inquieta. Intenté concentrarme en los relatos de los demás, pero la conexión que había surgido entre nosotros era difícil de ignorar. La risa de su madre resonaba en mis oídos, pero mis pensamientos estaban lejos de allí. Mientras el padre hablaba sobre la importancia de mantener unidas a las familias, una punzada de incomodidad me recorrió. Su comentario sobre las relaciones familiares resonó en mi mente como un eco ominoso. ¿Qué pasaría si alguien notara la complicidad entre el hermano y yo? La idea de ser descubierta me llenaba de ansiedad. Pero a pesar del riesgo, había algo en el que me atraía irremediablemente.
La noche avanzó y la cena se convirtió en un juego de miradas furtivas. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, una chispa parecía encenderse entre nosotros. La conversación se tornó más íntima cuando el hermano compartió un recuerdo de infancia que lo hizo reír. Mi marido estaba absorto hablando con sus padres, ajeno a la conexión creciente que se desarrollaba a su lado. El momento decisivo llegó cuando todos se retiraron al salón para disfrutar del café. Aprovechando la oportunidad, el hermano me llevó al jardín, donde la luz tenue creaba un ambiente propicio para confidencias. La brisa suave acariciaba nuestra piel mientras nos acercábamos uno al otro. ¿Te gustaría conocer un lugar especial?, preguntó con una sonrisa traviesa. Su tono sugerente hizo que mi corazón latiera más rápido. ¿Dónde?, respondí con curiosidad. Un rincón donde podemos estar solos, dijo mientras tomaba mi mano y me guiaba hacia un pequeño cobertizo al final del jardín. Una vez dentro el silencio se hizo pesado y nuestras respiraciones se entrelazaron en la penumbra. Sin pensarlo dos veces nuestros labios se encontraron, sellando aquel momento prohibido con un beso furtivo que prometía complicaciones futuras. El mundo exterior desapareció mientras nos sumergíamos en esa burbuja secreta. Regresamos al interior con el corazón acelerado y las mejillas sonrojadas, intentando actuar con normalidad ante las miradas curiosas de los demás. Pero cada palabra compartida durante el resto de la noche parecía cargada de significado oculto. La familia no podía notar nada extraño, sin embargo, sentía que todo estaba a punto de desmoronarse. La cena concluyó y las despedidas comenzaron a fluir entre abrazos y risas nerviosas. Mientras mi marido ayudaba a recoger los platos, el hermano me lanzó una mirada significativa que me hizo temblar por dentro. Había algo electrizante en ese intercambio silencioso, era como si supiéramos que habíamos cruzado una línea sin retorno. Esa noche regresé a casa sintiéndome atrapada entre dos mundos, uno lleno de amor familiar y otro marcado por un secreto inconfesable. Mientras mi esposo dormía plácidamente a mi lado, yo permanecía despierta, reflexionando sobre lo ocurrido. La culpa comenzaba a asediarme, cada latido del reloj parecía recordarme lo arriesgado de nuestra situación. Pasamos la noche juntos sin que nadie lo supiera, ese pensamiento era tanto liberador como aterrador. A medida que avanzaban las horas, cuestionamientos sobre mis decisiones empezaron a surgir. ¿Qué pasaría si alguien descubría lo nuestro? Esa pregunta no dejaba de repetirse en mi mente como un mantra inquietante. Al amanecer decidí salir al mercado local para distraerme un poco y tratar de regresar a la normalidad antes del encuentro familiar programado para ese fin de semana. Las calles estaban llenas del bullicio característico del mercado, vendedores gritando ofertas sobre frutas frescas y pescados recién traídos del puerto. Mientras paseaba por los puestos coloridos, intenté sumergirme en la vida cotidiana sevillana. Los olores tentadores a tapas fritas y especias flotaban en el aire cálido. Sin embargo, cada vez que veía algo hermoso o divertido no podía evitar pensar en él y cómo todo había cambiado tan rápido. De regreso a casa, encontré a mi esposo esperando ansiosamente alguna noticia sobre mis compras. Su sonrisa iluminó su rostro cansado, sin embargo, sentí una punzada de culpa al ver su alegría inocente frente a mí. ¿Cómo podría seguir ocultándole lo que había sucedido? El día pasó lentamente mientras tratábamos de mantener conversaciones triviales sobre planes futuros y proyectos personales. Sin embargo, cada palabra pronunciada parecía estar cargada con secretos no revelados. Nuestras interacciones eran ahora un juego peligroso lleno de tensión no resuelta. En medio del día familiar planeado para ese fin de semana próximo, decidí enfrentar mis sentimientos antes que fuera demasiado tarde. Mientras preparábamos todo para recibir visitas familiares nuevamente, incluyendo al hermano, comprendí que debía tomar decisiones difíciles pronto o arriesgarme a perderlo todo, mi matrimonio y el vínculo especial creado con él. La noche anterior al encuentro familiar llegó rápidamente. Mientras cenábamos juntos como pareja antes del evento previsto para mañana me di cuenta que no podía dejarlo así. Tenía que hablar con él antes del caos familiar comenzara nuevamente. El tiempo apremiaba, sabía muy bien que esta situación debía resolverse pronto antes que alguien pudiera descubrir nuestro secreto inconfesable. La mañana del viaje familiar llegó con un aire de expectativa. Mi esposo, emocionado, había planeado todo con esmero.
Mientras él preparaba las maletas, yo me encontraba atrapada en un torbellino de emociones. La culpa se había convertido en mi sombra, y cada rayo de sol que entraba por la ventana me recordaba lo que había hecho y lo que estaba a punto de perder. En el trayecto hacia la costa, las calles de Sevilla se deslizaban a nuestro alrededor. Las casas encaladas y los patios llenos de flores parecían ajenos a mi conflicto interno. Mi esposo hablaba animadamente sobre lo que haríamos al llegar, pero yo apenas podía concentrarme en sus palabras. Cada vez que mencionaba a su hermano, una punzada de ansiedad me atravesaba el pecho. El viaje transcurrió entre risas y recuerdos familiares. Sin embargo, en mi mente solo había espacio para una pregunta: ¿qué pasaría si mi secreto salía a la luz? La idea me aterrorizaba, pero al mismo tiempo no podía dejar de pensar en él. La conexión que habíamos forjado era intensa y real, cada momento compartido se sentía como una traición y un alivio al mismo tiempo. A medida que nos acercábamos a nuestro destino, el hermano apareció en mis pensamientos como un eco persistente. Su mirada intensa y esa chispa de complicidad seguían atormentándome. Recordé la noche en el jardín, cuando nuestros labios se encontraron por primera vez. Ese instante había cambiado todo entre nosotros. Al llegar a la casa de verano donde pasaríamos unos días, el ambiente era festivo. La familia se reunió rápidamente alrededor de la mesa para compartir una comida típica andaluza. Los aromas del gazpacho fresco y los pescados fritos llenaban el aire mientras las risas resonaban entre los miembros de la familia. Intenté sumergirme en la alegría del momento, pero mi mente seguía divagando hacia el hermano. Durante la cena, él se sentó justo enfrente de mí. Nuestros ojos se encontraron varias veces, cada intercambio era un recordatorio del secreto que compartíamos. En un momento dado, él hizo un comentario sobre cómo siempre había admirado mi forma de ser. Esas palabras fueron como un puñal afilado que atravesó mi corazón. La culpa volvió a asediarme con más fuerza. Después de cenar, nos retiramos al salón para charlar y jugar a las cartas. La atmósfera era ligera y despreocupada, pero yo no podía evitar sentirme fuera de lugar. En medio del bullicio familiar, decidí salir al balcón para tomar aire fresco. Necesitaba claridad y espacio para pensar. Mientras contemplaba las estrellas brillantes sobre Sevilla, sentí una mano suave sobre mi hombro. Era él, su presencia era tanto un consuelo como una condena. No puedo seguir así, me confesó con voz baja y temblorosa. Sus palabras resonaron en mí como un eco distante, sabía que tenía razón. Esto no puede continuar, respondí con firmeza aunque mi corazón latía desbocado ante su cercanía. Él dio un paso más cerca, sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y desesperación. Pero no puedo evitarlo, dijo mientras buscaba mis manos con las suyas. El peso del dilema me aplastó nuevamente, sabía que debía tomar una decisión antes de que nos consumiera por completo esta atracción prohibida. Regresamos al interior donde la familia continuaba riendo y disfrutando sin saber lo que realmente sucedía entre nosotros dos. A medida que avanzaban las horas, mis pensamientos se tornaron más oscuros, cada broma lanzada por mi esposo se sentía como una puñalada en el estómago. Esa noche me costó dormir, los recuerdos del día anterior me atormentaban sin piedad. La imagen del hermano seguía presente en cada rincón de mi mente mientras intentaba encontrar respuestas claras a mis preguntas internas. A la mañana siguiente decidí darme un paseo por la playa cercana para despejar mis pensamientos antes del desayuno familiar programado. Mientras caminaba sobre la arena dorada y fresca bajo mis pies descalzos, el sonido constante del mar parecía ofrecerme consuelo momentáneo. Sin embargo, cuando regresé a casa después del paseo matutino, encontré a mi esposo esperando ansiosamente en la entrada con una sonrisa amplia pintada en su rostro. He estado pensando, podríamos hacer esto más seguido. Su entusiasmo era contagioso pero también doloroso, cada palabra hacía eco en mis entrañas como si fueran campanas anunciando una tragedia inminente. Claro, respondí sin poder ocultar el titubeo en mi voz. No pasó mucho tiempo antes de que todos estuvieran listos para comenzar nuestro día juntos explorando las maravillas locales. Desde la Plaza de España hasta el mercado de Triana, donde los sabores vibrantes prometían distracción temporal frente a mis conflictos internos. A medida que avanzábamos por las calles llenas de vida y colorido típico sevillano,
traté desesperadamente de mantenerme presente con ellos mientras luchaba contra los recuerdos ardientes del hermano acechando tras cada esquina del pensamiento. La tarde transcurrió entre risas familiares y anécdotas compartidas mientras yo sonreía mecánicamente ante cada broma lanzada por parte del grupo sin poder escapar completamente del peso aplastante sobre mis hombros. Cuando finalmente llegamos al mercado de Triana lleno de olores tentadores a tapas frescas e ingredientes locales vibrantes, noté cómo él se acercó sigilosamente hacia mí bajo pretexto de mirar algo específico expuesto en uno de los puestos cercanos. ¿Podemos hablar? Su voz fue suave pero firme. No pude evitar sentir cómo esa simple solicitud encendió algo dentro mío nuevamente, una mezcla peligrosa entre deseo e inquietud, mientras nos alejábamos unos pasos hacia un rincón más apartado donde nadie pudiera escucharnos realmente. No puedo seguir ocultándolo, murmuró casi suplicante mientras tomaba mis manos nuevamente entre las suyas con ternura palpable pero también urgencia abrumadora resonando detrás sus palabras cargadas emocionalmente. En ese instante comprendí lo inevitable, la verdad saldría eventualmente, pero, ¿sería capaz realmente enfrentarla? El dilema moral apretujó mi pecho mientras miraba sus ojos llenos tanto anhelo como incertidumbre. El sonido bullicioso alrededor nuestro desapareció momentáneamente dejando solo espacio para nuestras respiraciones entrelazadas hasta ese instante crítico donde todo podría cambiar irrevocablemente. La cena transcurrió entre risas y anécdotas familiares, pero el peso de mi secreto se hacía cada vez más insoportable. Intentaba concentrarme en las historias que contaban mis suegros, pero mi mente vagaba hacia el hermano de mi esposo, quien se encontraba a unos metros de mí. Su mirada era un constante recordatorio de lo que habíamos compartido en la oscuridad del jardín. Un malentendido surgió cuando mi esposo preguntó sobre un viaje familiar que había hecho años atrás. El hermano con un tono sarcástico comentó: claro, siempre fue el favorito de mamá. La tensión se hizo palpable en la mesa. Las sonrisas se congelaron y las miradas se cruzaron con desconfianza. No sabía si reír o llorar ante esa revelación, pero mis instintos me gritaron que debía actuar. Siempre hay un favorito, respondí tratando de aliviar la atmósfera. Pero las palabras se sintieron huecas en el aire cargado de emociones reprimidas. El hermano me miró con intensidad, como si supiera que había algo más entre nosotros que solo una simple cena familiar. Más tarde, mientras todos estaban distraídos hablando de fútbol, decidí enviarle un mensaje al hermano. ¿Podemos hablar? La respuesta llegó rápidamente: sí, detrás de la casa. Mi corazón latía con fuerza al pensar en lo que podría significar ese encuentro. Cuando llegué al lugar acordado, él estaba apoyado contra la pared con los brazos cruzados. La luna iluminaba su rostro y sus ojos reflejaban una mezcla de deseo y preocupación. No sé cuánto más puedo soportar esto, dijo en voz baja, casi como un susurro. No quiero hacer daño a nadie, respondí mientras miraba hacia el suelo. La culpa me consumía por dentro. Pero él dio un paso hacia mí y tomó mi mano con delicadeza. ¿Y qué hay de nosotros? ¿Qué hacemos con esto? Su pregunta me dejó sin palabras. La atracción era innegable y cada vez más difícil de ignorar. Unos minutos después, regresé a la mesa sintiéndome más confusa que antes. La conversación continuó fluyendo entre los demás, pero yo ya no podía participar plenamente. Mi mente estaba atrapada entre el amor prohibido y la lealtad hacia mi esposo. La cena terminó sin más incidentes, pero cuando nos despedimos y salimos a la calle Sierpes, sentí una presión creciente en mi pecho. Los colores vibrantes del atardecer contrastaban con mi estado emocional sombrío. Al llegar a casa, encontré a mi esposo sentado en el sofá con una expresión preocupada en su rostro. ¿Estás bien? Te vi distante durante toda la cena, comentó mientras acariciaba su barba pensativo. Sus palabras me hicieron sentir aún más culpable. Solo estoy cansada, respondí tratando de evitar su mirada inquisitiva. Sin embargo, sabía que no podía seguir así por mucho tiempo, el secreto comenzaba a desgastarme. Esa noche intenté dormir, pero mis pensamientos giraban en torno al hermano y a lo que había sucedido entre nosotros. Una parte de mí quería dejarlo todo atrás y regresar a la normalidad, otra parte anhelaba seguir explorando lo que habíamos comenzado.
El día siguiente trajo consigo una mezcla de rutina y ansiedad, mientras intentaba mantener las apariencias frente a mi esposo. Sin embargo, cada vez que pensaba en el hermano, sentía una punzada en mi corazón, era como si estuviera atrapada entre dos mundos irreconciliables. Recibí un mensaje inesperado del hermano esa tarde: necesitamos hablar. El simple texto hizo que mi estómago se revolviera, sabía que cualquier conversación podría cambiarlo todo nuevamente. El encuentro tuvo lugar en un café, cerca del mercado de Triana, donde los olores a tapas llenaban el aire cálido del mediodía. Al verlo entrar, sentí como todo dentro de mí se aceleró, su presencia era magnética e inquietante al mismo tiempo. Esto no puede seguir así, comenzó él sin rodeos mientras tomábamos asiento en una mesa apartada del bullicio del mercado. Sus ojos estaban fijos en los míos como si buscara respuestas donde no había ninguna clara. Lo sé, murmuré mientras jugaba nerviosamente con la servilleta frente a mí. Pero, ¿qué quieres que haga? No puedo simplemente dejarlo todo. ¿No puedes o no quieres? Me retó con firmeza aunque su voz era suave. Esa pregunta resonó dentro de mí como un eco perturbador, realmente no sabía cuál era la respuesta correcta. La conversación continuó girando alrededor del dilema moral que enfrentábamos ambos: mantener este secreto o arriesgarlo todo por algo incierto pero apasionante. A medida que hablábamos sobre nuestras emociones encontradas y lo inevitable del dolor futuro si continuábamos así, me di cuenta de cuánto había crecido nuestra conexión desde aquella primera cena familiar. A medida que avanzaba la charla, sentí como las paredes comenzaron a cerrarse alrededor mío, cada palabra pronunciada parecía llevarme más cerca de una decisión crucial sobre mi vida y mis relaciones actuales. Finalmente él rompió el silencio: te necesito saber qué sientes realmente. Esa pregunta quedó flotando entre nosotros como una amenaza silenciosa. Mis sentimientos eran confusos e intensos al mismo tiempo y estaba aterrorizada ante la idea de ser honesta conmigo misma. En ese momento comprendí lo frágil que era nuestra situación: cualquier movimiento equivocado podría hacer estallar todo nuestro mundo por los aires. Regresé a casa sintiéndome abrumada por las decisiones pendientes y las emociones contradictorias dentro de mí. Sabía que cada día traería nuevas complicaciones y desafíos para enfrentar esta realidad ineludible. El día siguiente amaneció con un cielo gris, reflejando mi estado interno. La culpa se había transformado en una constante que me acompañaba cada vez que cruzaba la mirada con mi esposo. Él, ajeno a la tormenta que se desataba en mi interior, se mostraba más cariñoso de lo habitual. Su atención era un recordatorio constante de lo que arriesgaba. Mientras preparaba el desayuno, la tensión en el ambiente era palpable. La radio sonaba de fondo, pero las palabras se desvanecían entre mis pensamientos. Mi esposo entró a la cocina y me sonrió con esa calidez que siempre había admirado. ¿Te gustaría salir a caminar después de comer? El tiempo parece mejorar, sugirió. Asentí sin poder ocultar mi inquietud. La caminata por las calles de Sevilla resultó ser un intento fallido de encontrar consuelo en la rutina diaria. La Plaza de España, con su majestuosidad, apenas logró distraerme. Mis pensamientos volaban hacia el hermano y los momentos compartidos, cada uno más intenso que el anterior. En cada rincón del parque recordaba su risa y cómo me hacía sentir viva. Al regresar a casa, encontré un mensaje en mi teléfono. Era del hermano. Su simple «podemos hablar» encendió una chispa de ansiedad en mí. No podía ignorarlo, pero tampoco podía arriesgarme a ser descubierta. A pesar de todo, mis dedos temblorosos respondieron «sí». Esa noche, mientras cenábamos, noté que mi esposo parecía más atento que nunca. Se preocupó por cada detalle: el vino, la temperatura de la comida y hasta cómo me sentía. Su esfuerzo era admirable y doloroso al mismo tiempo. En un momento dado mencionó algo sobre su hermano: siempre ha sido un poco reservado, pero creo que está pasando por algo. Mi corazón se detuvo, ¿sabía más de lo que dejaba ver? Después de la cena, subí a la habitación mientras él lavaba los platos. Sabía que debía enfrentar al hermano antes de que las cosas se complicaran aún más. El mensaje seguía sin respuesta y no podía dejarlo así. Cuando finalmente me encontré con él en un café cercano al mercado de Triana al día siguiente, el ambiente vibrante contrastaba con la gravedad de nuestra conversación.
No puedo seguir así, dijo él sin rodeos tras pedir un café negro. Su mirada era intensa y llena de emoción contenida. Lo sé, respondí casi en un susurro, sintiendo como el peso del secreto nos envolvía como una neblina espesa. ¿Por qué no le dices a tu esposo lo que sientes?, preguntó él con una mezcla de desesperación y esperanza. Porque no puedo hacerle eso, contesté rápidamente. Él confía en mí. La conversación continuó entre miradas furtivas y silencios incómodos hasta que finalmente decidimos separarnos para evitar cualquier sospecha adicional. A medida que pasaban los días, la tensión aumentaba tanto entre mi esposo como conmigo misma. Las pequeñas mentiras comenzaron a acumularse como polvo bajo una alfombra vieja. Una tarde, mientras organizábamos algunas cosas en casa, encontré una foto antigua de su familia donde aparecía el hermano junto a él cuando eran niños. Sus sonrisas eran genuinas y llenas de promesas inocentes. De repente escuché pasos detrás de mí y giré para encontrarme cara a cara con mi suegra. Su expresión era seria mientras sostenía una taza humeante en sus manos. ¿Todo bien?, preguntó ella con voz suave pero firme. Sí, solo estoy organizando algunas cosas, intenté desviar su atención. No te creo, respondió ella directamente. Algo está pasando entre tú y mis hijos. El corazón me latía desbocado ante su acusación velada, sabía que tenía razón pero no podía admitirlo ni siquiera ante mí misma. Es solo estrés por el trabajo, respondí tratando de mantenerme firme. Ella frunció el ceño pero decidió cambiar de tema rápidamente, sin embargo, su mirada persuasiva seguía fija en mí como si pudiera leer mis pensamientos más oscuros. La noche llegó con nuevas inquietudes. Mientras trataba de dormir escuchando los suaves ronquidos de mi esposo al lado mío, me asaltaron recuerdos del hermano, nuestras risas compartidas y esos momentos robados llenos de complicidad prohibida. El día siguiente trajo consigo otra cena familiar programada por mis suegros. Esta vez estaba decidida a actuar normalmente aunque sabía que sería difícil mantener las apariencias frente al hermano y mi esposo al mismo tiempo. Durante la cena noté cómo los hermanos intercambiaban miradas significativas. Parecía como si ambos supieran algo más allá del simple vínculo fraternal. La tensión entre ellos crecía mientras yo intentaba centrarme en las conversaciones triviales alrededor del plato principal servido por su madre, un exquisito pisto andaluz acompañado por pan crujiente recién horneado. Al final de la cena, cuando todos comenzaron a levantarse para ir al salón donde continuarían charlando sobre anécdotas familiares pasadas, sentí una mano cálida tocar suavemente mi brazo. Era el hermano nuevamente buscando ese momento privado entre nosotros dos lejos del bullicio familiar. Necesitamos hablar, dijo él casi imperceptiblemente mientras guiaba mis pasos hacia un pequeño balcón adyacente donde podíamos estar solos durante unos minutos sin ser vistos ni oídos. La brisa nocturna trajo consigo aromas lejanos del mercado nocturno cercano. El ambiente estaba cargado con una mezcla inconfundible entre deseo e incertidumbre cuando finalmente nos encontramos frente a frente bajo las estrellas titilantes sobre nuestras cabezas. Si esto sigue así, no sé qué va a pasar, confesó él mientras sus ojos buscaban los míos con intensidad desesperada. No puedo seguir mintiendo, murmuré sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera sin poder detenerlas ahora. Lo inevitable se acercaba como una tormenta oscura lista para desatarse sobre nosotros dos. Justo cuando iba a decirle algo más profundo sobre mis sentimientos encontrados hacia él y hacia nuestra situación actual, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde dentro del hogar familiar. No puedo seguir mintiendo, murmuré sintiendo cómo las palabras se deslizaban fuera sin poder detenerlas ahora. Lo inevitable se acercaba como una tormenta oscura lista para desatarse sobre nosotros dos. Justo cuando iba a decirle algo más profundo sobre mis sentimientos encontrados hacia él y hacia nuestra situación actual, escuchamos pasos acercándose rápidamente hacia nosotros desde dentro del hogar familiar. El hermano me miró con una mezcla de preocupación y deseo. Su expresión era un reflejo de la confusión que ambos sentíamos. La puerta se abrió con un chirrido, revelando a mi esposo que venía en nuestra dirección. En su rostro había una sonrisa, pero sus ojos mostraban una inquietud que no podía ignorar. «¿Qué hacéis aquí?», preguntó, tratando de sonar despreocupado. «Solo, charlando un momento», respondí, sintiendo como la culpa se apoderaba de mí. A medida que hablaba, la tensión crecía,
sabía que no podía mantener esta fachada por mucho más tiempo. Mi corazón latía con fuerza mientras mi esposo miraba entre nosotros, como si percibiera algo en el aire. «Vamos a entrar, la cena está lista», dijo él finalmente, rompiendo el silencio incómodo. Acepté su invitación con un asentimiento, aunque sentía que cada paso hacia la casa era un paso más hacia el abismo. La cena transcurrió entre risas forzadas y miradas furtivas. Cada bocado se me hacía más pesado. La comida tradicional sevillana no lograba ocultar el sabor amargo de mis decisiones. Mientras todos hablaban animadamente sobre recuerdos familiares y anécdotas del pasado, yo luchaba por mantenerme presente. El hermano me lanzó miradas significativas a lo largo de la velada, cada una de ellas como un recordatorio de lo que habíamos compartido en secreto. Un instante en particular quedó grabado en mi mente, cuando nuestras manos se rozaron accidentalmente al pasar el pan. Fue un roce fugaz pero electrizante. El ambiente festivo contrastaba con mi creciente angustia interna. La familia parecía ajena a la tormenta que se cernía sobre mí, las risas resonaban en las paredes mientras yo me sentía atrapada en una red de mentiras y deseos prohibidos. En un momento dado, mi suegra hizo un comentario casual sobre las relaciones familiares y los peligros de cruzar ciertas líneas. Me congelé al escuchar sus palabras, sentí como si estuvieran dirigidas directamente a mí. Al finalizar la cena, decidí salir al patio para tomar aire fresco. La noche sevillana era cálida y llena de estrellas, pero mi mente estaba nublada por pensamientos oscuros. Mientras contemplaba el cielo despejado, el hermano salió tras de mí. «No podemos seguir así», dijo él con voz baja pero firme. «Lo sé», respondí casi en un susurro, sintiendo como la culpa me ahogaba nuevamente. «Pero no sé cómo terminarlo». La verdad era que cada vez que pensaba en poner fin a nuestra relación clandestina, algo dentro de mí se resistía con todas sus fuerzas. «Te quiero», confesó él repentinamente, como si esas palabras fueran el hilo conductor que nos mantenía unidos en medio del caos familiar. Mis ojos se encontraron con los suyos y vi reflejada en ellos una mezcla de amor y desesperación. «No puedes decir eso», le advertí rápidamente, asustada por lo que podría significar esa declaración para ambos. «Tienes tu familia, yo tengo mi vida». Pero mientras hablaba, sabía que mis palabras eran solo un intento vano por protegerme del dolor inminente. La conversación fue interrumpida por el sonido del teléfono móvil del hermano vibrando insistentemente en su bolsillo. Se apartó unos pasos para contestar, pude ver su expresión cambiar drásticamente al escuchar lo que le decían al otro lado de la línea. Colgó abruptamente y volvió hacia mí con una mirada sombría. «Es mi madre», dijo casi sin aliento. «Parece que ha estado sospechando algo y quiere hablar conmigo». El miedo se apoderó de mí nuevamente, ¿y si ella descubría lo nuestro? La idea era aterradora. «Debemos ser cautelosos», le advertí mientras intentábamos contener nuestras emociones entre las sombras del patio iluminado tenuemente por unas luces tenues colgadas entre los árboles. Sin embargo, antes de poder procesar completamente lo que estaba sucediendo, volví a escuchar pasos acercándose desde dentro de la casa. Esta vez eran varios miembros de la familia reunidos para buscarlo a él. «No puedo arriesgarme a perderlo todo», murmuré mientras nos dirigíamos nuevamente hacia el interior juntos. Sabía que cualquier error podría desatar una serie de consecuencias devastadoras para todos nosotros. La cena había terminado, pero aún quedaban muchas cosas por discutir. Cada uno tenía sus propios secretos ocultos bajo las sonrisas forzadas y los abrazos cálidos típicos del ambiente familiar sevillano. En ese momento entendí que estaba atrapada entre dos mundos irreconciliables, el amor prohibido hacia su hermano y el deber hacia mi esposo. Mientras regresábamos al salón lleno de risas y conversaciones animadas, sentí como la presión aumentaba sobre mis hombros, como si todo estuviera colapsando lentamente alrededor mío. Mi esposo me miró con ternura justo antes de tomarme de la mano y llevarme junto a su familia para compartir otro momento alegre. Pero esos momentos parecían tan lejanos ahora. Las dudas comenzaron a invadirme nuevamente. ¿Podría realmente seguir viviendo así? ¿Qué pasaría si todo salía a la luz? Las preguntas giraban sin cesar en mi mente mientras intentaba mantener una fachada tranquila ante todos ellos. Y entonces ocurrió algo inesperado. Alguien tocó suavemente mi brazo desde atrás,
Era uno de los amigos cercanos del hermano quien había llegado tarde a la cena pero cuya presencia me hizo sentir incómoda instantáneamente al recordar nuestra conexión secreta. Hola, saludó él con una sonrisa casual pero sus ojos parecían saber más de lo evidente. Esa mirada inquisitiva me hizo sentir expuesta ante todos los presentes aunque nadie parecía notar nada extraño entre nosotros tres, al menos no todavía. En ese instante comprendí que había cruzado una línea peligrosa sin retorno posible. Todo estaba a punto de estallar ante mis ojos. ¿Cómo podría enfrentar lo inevitable?